¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Ha concluido la primera de las 3 jornadas de esta triple fecha de eliminatoria de la Conmebol. Pizca está de vacaciones, no nos va a acompañar en el programa del día de hoy, pero también vamos a tener varios invitados, porque esta fue una jornada en la cual los 5 partidos coincidieron en horario. Y para tratar de entender un poco mejor qué pasó en los diferentes compromisos, vamos a hablar con amigos, tanto de Eduardo como míos, para que nos expliquen un poco qué es lo que ha pasado. Y vamos a comenzar justamente en Ecuador, donde nos va a acompañar Carlos Morán, amigo, compañero de hace muchos años, y con el cual hace menos de 12 horas estuve en la cabina de transmisión comentando el partido entre Ecuador y Bolivia en inglés para la señal internacional. Yo volé inmediatamente al final de ese partido de vuelta hacia los Estados Unidos. Carlos se acaba de levantar en Ecuador. Así que, Carlos, primero, gracias por estar acá y segundo, disculpas la hora. Hola Jaime, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. No, tranquilo, al contrario, disculpen las caras, estamos todavía... Sí. Fue una jornada bastante larga el día de ayer. Nos despedimos muy rápido porque apenas terminó el partido, yo tenía que volar para el estudio para comentar justamente lo que ha sido la jornada Sí. eliminatoria. Así que, pero bueno, ya sabes, en el fútbol todo es muy dinámico, todo es muy rápido. Me imagino que las selecciones están ya volando de vuelta porque tienen que preparar el partido el domingo. Sí. Así que estamos acostumbrados a la dinámica del fútbol. A ver, Carlos, antes de entrar en el partido en sí, desde la perspectiva estadística, Ecuador fue el gran ganador de la jornada, ¿o no? Yo creo que sí, porque primero gana los 3 puntos, hace una diferencia de goles importante, y además porque los competidores inmediatos no sacan esa ventaja. El resultado entre Colombia y Uruguay es importante porque recordemos que Ecuador había bajado al cuarto lugar, el cual había sido, el tercer lugar había sido ocupado por Uruguay, ahora está nuevamente en ese tercer lugar por diferencia de goles. Paraguay empata de local contra Argentina. Entonces, todas esas combinaciones de resultados hacen que Ecuador se ponga en una posición bastante expectante, pudiéramos decir, respecto a lo que va a pasar en estas 2 jornadas que vienen. Y un punto con Ecuador es que de los rivales directos en ese tercer, cuarto y quinto, y si me apuras hasta sexto puesto, lo cual yo lo veo poco probable, Ecuador es el que mejor gol diferencia tiene. Yo veo poco probable que Ecuador pierda una posición por gol diferencia en este tramo de definición de la eliminatoria. Es decir, si Ecuador pierde una posición, será por puntos, no por gol diferencia. Sumado a esto, Ecuador tiene un punto menos hoy que lo que ha tenido históricamente ante estos rivales cuando ha clasificado a los mundiales. Pero claro, ya hemos hablado también de que esta es una eliminatoria donde seguramente tercero, cuarto y quinto requerirán menos puntos para clasificar al Mundial por la marcha perfecta de Brasil y el ritmo invicto que está llevando Argentina, lo cual no es una mala matemática. Volviendo y entrando ya al partido en sí, Carlos, el experimento de jugar en Guayaquil después de 24 años para la selección ecuatoriana, la alineación de Gustavo Alfaro donde logró incorporar a casi todos sus elementos ofensivos en un mismo 11. ¿Cuáles son las conclusiones que sacas al respecto? Bueno, primero el tema del cambio de sede, que aquí es un tema que se habló muchísimo en Ecuador. ¿Por qué volver a jugar en Guayaquil después de 24 años cuando la sede de Quito había sido, pudiéramos decir, exitosa en un porcentaje bastante bueno, luego de varias clasificaciones a mundiales y no he revisado exactamente el número, pero debe andar entre el 75 y 80% de los puntos conseguidos en la sede de Quito. Entonces, mucha gente se preguntaba por qué cambiar, si algo que había funcionado bien. Más allá de que en los últimos tiempos Ecuador no se viera con esa superioridad realmente grande frente a los rivales en la altura. Y por temas que seguramente tú ya has conversado y que se vienen tocando, básicamente gran parte del equipo no está habituado a la altura, pues juegan en equipos de fuera de Quito o de fuera de ciudades de altura. Creo que esa primera duda que existía fue resuelta ayer porque Ecuador jugó bastante bien, lo conversamos en la transmisión. Pudo aplicar durante gran parte del partido una presión alta que difícilmente puede ser mantenida en la altura por jugadores que no están habituados en este momento a jugar a ese nivel de altitud, están acostumbrados a jugar al nivel del mar. Creo que eso fue la primera gran pudiéramos decir, incógnita que se resolvió durante el partido de ayer.
pero entendemos que era un tema puntual, era un tema por tratarse de Bolivia. Creo que a pesar de ese cambio de sede, Ecuador va a seguir teniendo en otros compromisos cierta ventaja de jugar en Quito desde el factor mental. Cualquier selección de Sudamérica que no está habituada a la altura va a Quito y lo primero que piensa es, allá de altura, va a ser un partido complicado. Y en ese sentido, más allá de la parte física, creo que los jugadores ecuatorianos van a seguir teniendo una cierta ventaja sobre su rival y creo que la selección va a seguirla aprovechando. Eso desde la parte de lo que hablábamos de la altura. Luego, el tema de, yo creo que la siguiente gran cosa que nos deja el partido de ayer es la consolidación de Moisés Caicedo en la mitad de la cancha, porque arrancó muy bien. Cuando arrancan las eliminatorias aparece un chico de 19 años, perdón, en ese entonces creo que tenía 18, que tenía muy poquitos partidos en primera división, un par en Copa Libertadores con Independiente y de repente es titular en la selección de Ecuador. Fue una apuesta grande de Gustavo Alfaro y muchos nos preguntábamos si iba a funcionar. Funcionó bien. Luego de eso él es transferido al Brighton de Inglaterra, donde no tenía minutos y era algo que preveíamos que podía pasar. Y obviamente al no tener minutos de juego, cuando regresa en el mes de junio a la selección, a la Copa América, a eliminatorias, no estaba en buen nivel. Él no tenía ritmo de juego, hacía mucho tiempo que no jugaba un partido completo de este nivel de élite, diría yo, y creo que le costó. Bueno, ahora él fue transferido, fue prestado al Beerschot de Bélgica, ya está teniendo ritmo de juego y se ve un nivel completamente distinto, un nivel parecido, yo creo que incluso mejor que aquel que nos mostró al inicio de las eliminatorias pasadas. Volviendo un poco al hilo de lo que estábamos marcando, ¿no? Ese partido contra Perú, para Ecuador marca un punto de quiebre en la planificación, porque Alfaro busca ese equipo que presione arriba, que recupere alto, que a partir de recuperar alto pueda hacer daño al rival, y se da cuenta que ese partido contra Perú, donde Ecuador fue dominante en el primer tiempo, no logró concretar, el equipo se le fundió en el segundo tiempo, al punto de que Alfaro, para los siguientes partidos en casa, cambia el sistema, un sistema que no sea tan desgastante desde lo físico, y el equipo mejora, le gana a Paraguay, pero deja algunas ciertas dudas frente a Chile. Y al venir al llano nuevamente, o al ir al llano, todavía pienso que estoy allá, o al ir al llano nuevamente, el equipo puede presionar arriba, sostener la pelota en el campo rival sin fundirse físicamente, y me parece que eso refleja un poco lo que fue el trámite de ese partido. Ahora, la inyección anímica para una selección que antes del partido de ayer iba a jugar 3 de los siguientes 4 partidos ante el último y el penúltimo. Entiéndase que esto quiere decir 9 puntos, entiéndase que de lograrlos, donde ya logró 3, Ecuador superaría la barrera de los 20 puntos. Y con la matemática como está Carlos, a mí me sorprendería que un equipo con 20 puntos o más se quede fuera del Mundial. Sí, 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 definitivamente las anteriores eliminatorias nos muestran que ya por ahí con 22, 23, estás como mínimo peleando el repechaje. Dependerá obviamente y habrá que ver cuántos puntos, lo que tú dices, el tema de que Brasil haya ganado casi todos sus partidos, que Argentina esté ganando muchos puntos, hace que quizás el resto de equipos logren ingresar con menos puntos de lo habitual. Pero sí, y yo creo también que la parte mental y anímica es importantísima porque Ecuador venía con muchas dudas, sobre todo no dudas de solamente de rendimiento, sino si las decisiones del entrenador eran las mejores, porque efectivamente luego de Perú, de ese partido con Perú, Gustavo Alfaro empieza a tomar decisiones, empieza a hacer cambios y se notaba que él no estaba del todo convencido de cuál era el rumbo que tenía que tomar. Siento que ayer finalmente encuentra, y mucha gente dirá, sí, pero era un equipo que quizás no venía en un buen momento el rival. Digo, bueno, a ese rival hay que ganarle también y con esos rivales hay que hacer las cosas bien. No basta con decir solamente, no, es que le ganaste a un rival que no es muy bueno. No, a esos rivales hay que hacer las cosas bien y hay que ganarles. Y siento que Ecuador lo hizo bien y seguramente estarás de acuerdo en el tema de los 4 hombres que utilizó en ofensiva, que anteriormente o jugaba uno o entraba el otro, no había podido hacerlos jugar juntos y el experimento, por lo menos ayer, funcionó bastante bien. Para cerrar, Carlos, porque tengo que ir con los otros partidos, lo hablamos en la transmisión, me parece, y te marcaba
que desde mi punto de vista Ecuador fue uno de los principales beneficiados de no jugar la fecha de marzo por el mal momento de forma en el que llegaban sus jugadores a la fecha de marzo y junio, que realmente terminó siendo solamente la fecha de junio, y que hoy Moisés Caicedo, Ener Valencia, Ángel Mena, la aparición de Piero Hincapié, Byron Castillo, ha generado que Ecuador llegue a este punto de la eliminatoria, quizás en un momento parecido al que había tenido un año antes, cuando había sumado los famosos 9 de 12 con la victoria ante Bolivia, la goleada frente a Uruguay y la goleada frente a Colombia. Completamente de acuerdo, Jaime, lo conversamos y coincidíamos en eso el día de ayer, que habitualmente habrá que hacer seguramente un estudio de por qué los jugadores, sobre todo los que marcan la diferencia, que son aquellos que están jugando fuera del Ecuador, muestran un nivel alto justamente en esta época, al inicio de la temporada europea o al inicio de la temporada en México, alrededor de finales de agosto o agosto y todo este primer semestre del año, y luego nos cuesta mucho también en la época de marzo, abril, mayo, que es el final de las temporadas de los torneos, sobre todo europeos. Y no es un tema de ahora, ha venido pasando. Y si tú recuerdas, la mejor posición que ha tenido Ecuador en la historia del ranking FIFA, en la época que éramos conducidos por Reinaldo Rueda, que estuvimos en el número 10, en el top 10 del ranking FIFA, se consiguió justamente en esta época, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, en este trimestre. Es algo que se viene dando, pasó también con Gustavo Quinteros, así que no es una coincidencia, habrá que estudiar cuáles son los motivos para que los jugadores ecuatorianos siempre estén en esta época en el mejor nivel competitivo. Ahora, si se llega a lograr una clasificación, es una muy buena noticia porque el Mundial justamente se va a jugar Sí. entre noviembre y diciembre, así que estoy adelantando de mucho, pero en todo caso es un buen dato para la gente de Ecuador. Bueno, ese era Carlos Morán, increíble. Hace 12 horas estábamos en una cabina de transmisión y ya estamos en lugares diferentes. Seguimos con Venezuela-Brasil. Nos va a acompañar Milena Gimón. Milena no se va a acordar cuándo nos conocimos. ¿Te acuerdas cuándo nos conocimos, Milena? Creo que en Brasil, si mal no recuerdo, ¿no? En el Mundial de 2014 o antes. Nos conocimos, lo que pasa es que no te debes acordar de mí porque tenía melena, en el Mundial de Sudáfrica. Yo era el dueño de la pelota en el fútbol de pasillo, que se jugaba fuera de las oficinas de DirecTV. Estabas sí, de DirecTV Claro, estabas claro, ahí, sí. claro, es verdad. Ya me acordé. Yo era el dueño Es de la verdad. pelota, Iván Zamorano es el que convocaba al resto de los jugadores, pero bueno, ahí nos conocimos en el Mundial de Sudáfrica. No, y que tengo una anécdota muy linda con Zamorano, que yo cumplí años y a Iván no lo conocía. O sea, empezó a trabajar con nosotros para ese mundial y me regaló una camiseta de la selección de Chile firmada y dedicada. O sea, de los mejores regalos que me han dado en mi cumpleaños. Es que en ese fútbol de pasillo, un día me acuerdo que Zamorano hizo un gol de chilena. ¿Te acuerdas que ahí a la entrada del IBC había un puesto de computadoras? Sí. Y esas computadoras volaron por los aires. Y estamos hablando de que estaba Bambán Zamorano y una gran delegación de ex estrellas, y todos salimos corriendo a nuestras oficinas porque los guardias empezaron a preguntar quién había roto las computadoras. Finalmente las computadoras no se rompieron, solo se cayeron, así que no pasó absolutamente nada. Miren, entremos al partido. A ver, un poco cruel el desenlace, ¿no? Porque me parece que hubo una ilusión en algún punto del partido y después Brasil terminó haciendo lo que ha hecho con todas las selecciones en esta eliminatoria. Y la verdad que era primero un no creer, ¿no? Que Venezuela picara adelante frente a Brasil, prácticamente inédito. Son 18 partidos con el de ayer, justamente que Venezuela no le puede ganar por eliminatorias a Brasil. De hecho, fue un solo empate que pudo conseguir, un 0-0 con Farías como entrenador, pero es muy difícil. Bueno, ya sabemos la potencia que es, pentacampeón, y hoy está líder con puntaje perfecto en la tabla de clasificaciones. Así que marcar ese gol tan temprano como que abrió la puerta a una fantasía, ¿no? Una posibilidad de que Venezuela realmente pudiera conseguir unos puntos frente a la Canariña. De hecho, los únicos 3 puntos que consiguió Venezuela en esta eliminatoria fue contra Chile en condición de local. Entonces, Y, bueno, la localidad es importante. y un poco esa regla no escrita del fútbol de cuando el equipo inferior marca rápido lo largo que se le hace el partido, porque tienes un rival muy poderoso que se te viene y se te viene y se te viene y se te viene y después
Lo que me parece hasta el penal terminaba siendo un justo empate, ¿verdad? Y después el tercer gol creo que no hubiera existido sin el penal anotado por Gabriel Barbosa, perdón. Mira, yo creo que fue un partido muy inteligente de Venezuela. Y la verdad que vengo diciendo esto respecto a Leo González, que es el interino asumido después de Peseiro en la triple fecha anterior y fue ratificado para esta triple fecha. La propuesta que tuvo el entrenador en los 3 partidos anteriores que no sacó puntos fue interesante porque es una propuesta ofensiva que buscaba controlar la pelota desde la mitad de la cancha. Acá contra Brasil, la verdad que no se vio como un equipo chico, no se vio como un equipo que está último en la tabla con solo 4 puntos. Fue una propuesta muy, pero muy interesante, donde Brujo Martínez tuvo un partidazo y la lesión condicionó el resultado, al igual que la salida de Tomás Rincón, que también esa dupla fue extraordinaria, ¿no? En cuanto a la recuperación de las pelotas. De hecho, una de las pocas victorias importantes y que rompieron como esa estadística fue Venezuela contra Argentina en Puerto La Cruz, también en otra clasificatoria, y Tomás Rincón fue un papel preponderante en esa eliminatoria. Entonces, la salida de estos dos jugadores condicionó el compromiso y bueno, evidentemente Brasil tiene una profundidad que no tiene Venezuela y ahí estuvo la diferencia. Yo siento a la distancia, y me gustaría saber tu opinión, que Venezuela no tenía una consistencia, digamos, en el estilo del entrenador, porque pasamos de Richard Páez, que creo que es el padre de la Venezuela que aspiró a llegar a un mundial. Después llegó Farías, que fue quien estuvo más cerca, pero no eran una línea muy parecida. Y después viene Chita San Vicente, que era lo opuesto. Después viene Dudamel, que era lo opuesto a Chita, un poco más parecido a Farías. ¿En qué punto de estos polos en los que se ha venido moviendo Venezuela está González? Porque, claro, Peseiro también era un poco más muy pelota al piso y un equipo ultra ofensivo, me parecía, de su planteamiento. Peseiro para mí tenía un desconocimiento clave que era la eliminatoria sudamericana. Después, toda la intención que tuvo, toda la voluntad de seguir al mando de esta selección, se la aplaudo y se la reconozco, ¿no? Como profesional. Pero yo creo que, a ver, Leo podría ser más del estilo de Richard Páez, quizás, de buscar tener la pelota, de un equipo más corto, de buscar esos jugones para intentar meter diagonales, con un 9 de referencia con Eric Ramírez, que la rompió todo ayer. Es un jugador muy interesante para seguir porque es el llamado sucesor de Salomón Rondón. Y bueno, ayer le tomó nada marcarle a Brasil y le ha tomado pocos minutos nada más en conseguir un gol a una selección. Pero yo creo que iría más por el lado de Richard Páez y tendría que ponerlo desde un punto de vista. Pero coincido contigo, ¿eh? Para mí la federación que ha tenido distintas direcciones a cargo después de lo que ha sido el tema de Esquivel, ¿no? La salida de Esquivel, no tiene un rumbo claro y no ha sido consecuente con la idea que quiere para la selección nacional y obviamente hay un desorden institucional que promueve esta situación que está Venezuela el día de hoy. Coincido contigo que el presente institucional no ayuda por ejemplo, hablábamos con Vizca la semana pasada, o la jornada pasada, perdón, las expulsiones y las formas de las expulsiones. Te das cuenta que son expulsiones de un equipo frustrado, de un equipo impotente, no son de mala intención como se las puede caracterizar. Son, a ver, son faltas más que te das cuenta que el equipo no está bien emocionalmente que otra cosa. Eh, pero ¿es solamente el desastre institucional el que ha llevado a Venezuela acá? ¿O también hubo, digamos, una generación de la cual se esperaba mucho, me refiero a la del sub-20, que quizás no llegó a tiempo o todavía no está lista para tomar el relevo de aquella generación, que quizás tenía menos talento, pero que tenía muy buenos líderes con Vizcarrondo y el propio Juan Arango? Sí, bueno, nosotros hoy podemos decir que Venezuela no tiene un líder como tiene esa generación con Arango, diría con Rey, José Manuel Rey, que fue para mí uno de los jugadores más destacados. Hoy tiene un grupo más compacto liderados de alguna u otra manera por Tomás Rincón, por Salo Rondón, que está muy ausente en las últimas fechas. Y esto es una cuestión complicada. A ver, yo creo que es un problema totalmente institucional. Venezuela tuvo un periodo durante Peseiro, 3 presidentes de federación, uno que falleció en el camino, ahora tiene una nueva federación que intenta hacer las cosas mejor, no se han terminado de hacer, puesto que todavía no se le ha pagado al entrenador anterior y ya están buscando uno para sustituir a Leo González, el interino. Entonces, las cosas todavía no se hacen bien del todo a nivel institucional. Esto desmotiva a los jugadores que están afuera, porque evidentemente si te dan a elegir entre ser titular en el Everton como Salo Rondón
o venir a jugar una eliminatoria que prácticamente no tienes chance, le haces caso al entrenador y te quedas, porque Rafa Benítez viene quemándole la oreja diciendo que este es el titular, que juega bien, Entonces, bueno, ahí es donde está la preponderancia. Yo creo que la institución, la asociación, hoy tiene que velar por el interés del jugador y buscar un proceso serio y ya enfocarse en el próximo mundial. Por eso yo digo, o ratificarlo a Leo González y comenzar a trabajar en las fechas que quedan de cara al próximo mundial, o buscar seriamente el próximo entrenador, pagarle a Peseiro y comenzar a convencer a las figuras que están hoy, que me parece que es un grupo súper talentoso. Hoy Venezuela tiene una profundidad que no tenía en la época de Arango, Rey y compañía, y Gaby Urdaneta en su momento. Entonces, bueno, yo creo que hay calidad de jugadores. La mayoría de los jugadores del día de hoy juegan en el fútbol internacional, y los que juegan en el fútbol local, que es un mérito de Leo González, los utiliza en las posiciones correspondientes. Un lateral izquierdo hace rato no lo teníamos y lo conseguimos gracias a Leo González con Oscar González. Entonces, yo creo que es interesante lo que puede hacer el entrenador desde el punto de vista local, porque es un entrenador que conoce muy bien el fútbol nacional. Hablando del partido en sí, Milena, a ver, Brasil siempre ha sido la potencia de Sudamérica. Brasil es la única selección que siempre ha jugado los mundiales. Pero esta disparidad ante los otros 9 equipos nunca la habíamos vivido. ¿Es que hemos dado un paso atrás los demás? ¿Es que Brasil ha dado un paso adelante? ¿Es la combinación de las dos cosas? ¿Cómo explicas esta racha perfecta de Brasil de 9 partidos, 9 victorias? Con una ausencia que es Argentina, ¿no? No pudo jugar. Sí. Yo creo que Argentina hoy está a la par de Brasil. Y esto se explica porque son canteras de jugadores que van al fútbol europeo. Y al fútbol europeo, equipos grandes. Entonces, es atractivo el valor que tiene el jugador brasileño y argentino en el fútbol mundial, no así el resto de las selecciones. Hoy por hoy quizás Colombia está en un nivel superior donde los jugadores, cuando ven la nómina, están en el Inter, en la Fiorentina, en equipos grandes, ¿no? En la Juventus. Después Uruguay está en el otro nivel y después el resto. O sea, hoy Bolivia no compite en ese rubro. Paraguay hace el intento, de hecho le sacó un buen partido a Argentina en condición de local. Ecuador está compitiendo increíblemente con jugadores que no son estrellas consagradas, como sí los tenía en ediciones anteriores. Entonces yo creo que es una cuestión yo no veo tan dispara la eliminatoria. Sí veo a Brasil que está en otro nivel y Argentina que le compite, pero no veo que está tan dispar. Fíjate que los que están abajo a veces le hacen partido a los que están arriba. Pero bueno, está la diferencia esa que Brasil y Argentina tienen años siendo canteras de fútbol europeo. Sí, también creo que Brasil también ha logrado consolidar más talento antes de que se vaya afuera, es decir, como que sale más consolidado, porque ayer hablando para la radio acá en Estados Unidos me decían, ¿qué va a pasar con el Brasil-Argentina? ¿Cuándo se va a jugar? Opinión mía, se va a jugar cuando el resultado no importe. Y me decían, ¿y qué pasa si juegan con jugadores del medio local? Y ahí es donde está la disparidad, porque yo creo que ese partido se juegue con jugadores del medio local es casi darle el partido a Brasil, porque ahí sí creo que hay una gran diferencia entre el 11 del fútbol argentino y el 11 del fútbol brasileño. Son dos cosas. Uno, el mercado local. Entendemos que Brasil hoy es un mercado atractivo para el jugador que todavía no se ha retirado y que busca terminar su carrera en su país. El caso de William, el caso de Felipe Luis en su momento, Dani Alves, jugadores que estaban en su momento, un momento cumbre y deciden volver porque hay dinero para poder pagar las fichas de esos jugadores y los sueldos. En Argentina no lo hay. Entonces en Argentina sigue siendo una cantera de jugadores que con una buena temporada los exportan, pero ellos no van a volver. Son muy pocos los que vuelven en estado puro, como Tevez, por ejemplo, que fue el último que lo hizo y cuando llegó acá no tenía una temporada nada más, pudo regalar. Eso es uno. Y lo otro, el entrenador. Brasil viene con un entrenador ya conociendo un periodo extenso. El resto de las selecciones, Argentina lo podemos poner, pero venía de salir de entrenadores como pan caliente. O sea, entra uno, sale otro, lo despiden, no da la talla. Scaloni es el que ha mantenido el trabajo porque gana la Copa América. Así que bueno, yo creo que es eso, el PIB, o sea, el dinero que se maneja en el país y creerle al proyecto del entrenador. Mira, para ir cerrando y te agradezco por tu tiempo, desde lo personal, ¿cómo vives la eliminatoria? ¿No? Porque imagino que es diferente a aquella época donde parecía imposible que Venezuela llegue a un mundial y de repente Venezuela
nos ilusionó a todos, porque te confieso que para el 2014 a mí me tocó mucho seguir a la selección venezolana, nos ilusionó a todos, y ahora como que ha vuelto a ese ritmo de quizás verlo distante otra vez. ¿Cómo vives cada jornada eliminatoria ahora que estamos en la mitad y falta mucho por delante? Yo soy fan de la Vinotinto, lamentablemente, y digo lamentablemente porque lo sufro, lo siento. Tuve muchos años de mi vida trabajando dentro de la federación en el sentido de que yo trabajaba en marketing deportivo y como que tenía que acompañar a la selección en cuanto a sponsors de las camisetas, de las bebidas que tomaban, de jugadores que hacíamos actividades especiales. Así que como que le agarré un cariño muy especial a la Vinotinto. Pero es una montaña rusa de sensaciones, o sea, estamos arriba, estamos abajo, de arriba para abajo caemos como la montaña rusa de Hulk en Disney, o sea, para mí es terrible, porque es una cuestión que no estoy acostumbrada, mi vida es bastante regular y esto me trae emociones casi siempre negativas, entonces mi hijo me acompaña en el dolor y me dice, mami, yo te apoyo, no sé, pero bueno, es una cuestión de que estoy acostumbrada, ¿no? Y estoy mal acostumbrada a perder. El día que lleguemos a un mundial no me lo quiero imaginar, pero bueno, es eso, es una montaña rusa de sensaciones. Milena, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Fútbol Infinito y esperemos que sean más emociones positivas que negativas de cara a lo que resta de la eliminatoria. Te agradezco a ti por el tiempo y bueno, nada, a seguir remándola, como decimos. Muchísimas gracias a Milena Gimón. Se habrán dado cuenta que no estamos yendo en orden cronológico como lo hacemos habitualmente. Vizca se va a enojar, pero es un poco lo que nos ha marcado la jornada. Así que vamos a ir con el partido, o uno de los partidos que abría la jornada en Asunción, Paraguay, frente a la selección argentina. Y nos acompaña Claudio Coronel, es el gerente de deportes del Grupo Nación de Paraguay. Él es argentino, amigo hace muchos años. Claudio, ¿por qué Paraguay acumula tantos empates? Hola, ¿cómo estás, Jaime? Muchas gracias por tenerme acá en tu show. Y bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Y encima estuve revisando una estadística que las confrontaciones que más veces dieron empate fueron las de Argentina con Paraguay. La mayor cantidad de empates en confrontaciones en eliminatorias se dan entre Argentina y Paraguay, que de hecho este es el segundo partido que empatan en esta eliminatoria. Pero tiene muchas dificultades para ganar Paraguay, ¿no? Hasta ahora nada más lo pudo hacer con Venezuela, y en particular te diría que otro de los grandes problemas que tiene Paraguay es jugar de local. Fue la gran maldición que tuvo en la eliminatoria anterior, porque si yo te digo que un equipo va a ir a Argentina, a Córdoba, y ganarle a Argentina, va a ir a Colombia, a Barranquilla, y ganar en Barranquilla, va a ir a Chile y ganarle a Chile y no va a ir al Mundial, vos me vas a decir que estoy loco. Pero eso es lo que le pasó a Paraguay en la eliminatoria anterior, y de nuevo ahora de local le está costando realmente sacar resultados. Nada más pudo vencer a Venezuela, y la verdad que, si bien ayer fue un empate que se festejó mucho acá en Asunción, yo soy argentino pero vivo en Asunción, la verdad que yo creo que sobre todo es la falta de poder de fuego que tiene este equipo. Genera situaciones pero no las concreta. Ah, uno de los análisis que habíamos hecho con Vizca durante varios pasajes de Uruguay, perdón, de Paraguay, en el contexto de esta generación posterior al ciclo Martino, que es la que no logró ir a los últimos dos mundiales y que le está pasando un poco lo mismo en esta, es Paraguay históricamente fue un equipo de áreas y hoy parece que tiene uno de los mejores mediocampos que ha tenido, pero ya no domina las áreas como lo hacía antes. ¿Ese es el análisis que hay en Paraguay de por qué le cuesta tanto los partidos? Sí, no tanto a nivel defensivo. El equipo a nivel defensivo, dentro de todo, tiene una base sólida, porque tiene centrales, sobre todo centrales que a veces hasta los tiene que poner de laterales, como ayer es el caso de Robert Rojas, que jugó de lateral, pero tiene en un Junior Alonso, en un Gustavo Gómez, en un Balbuena, que por ahí puede estar en la banca y alternar, en un Omar Alderete, tiene defensores mal que mal sólidos, pero le está costando mucho encontrar el ataque. En esa área sí que decididamente hay una gran falencia, y es lo que todos reclaman hace rato, que no hay un 9 determinante, como supo tener, no sé, un Salvador Cabañas, un Roque Santa Cruz, un Aedo Valdés, por nombrarte algunos. Hoy por hoy no está encontrando en esa posición. Ha probado muchos jugadores, de Darío Lescano, que juega en el fútbol mexicano, Tony Sanabria, ahora Carlos González. No termina de encontrar el ariete
que realmente sea el que termina convirtiendo los goles. El goleador del equipo es Ángel Romero, que es un jugador que juega más del medio hacia arriba, una media punta sería, y que también, hay que decirlo, ha convertido la mayoría o gran parte de sus goles de pelota parada. Entonces, no genera mucho juego Paraguay y por lo tanto tampoco tiene un 9 que se autoabastezca. Nadie ha sabido resolver y está constantemente rotando. Ayer fue muy evidente la diferencia entre un equipo consolidado como el argentino. Si vos te pones a repasar, Scaloni y Berizzo, mal que mal, tomaron sus elecciones más o menos en la misma época. No hay tanta diferencia, pero Scaloni tiene un equipo consolidado que sale casi de memoria, y Paraguay hace constantemente cambios y yo creo que eso termina afectando. Y también, bueno, lo que sí tiene Paraguay, creo que eso lo ha ayudado mucho en esta eliminatoria, es Anthony Silva, o sea, el arquero, que realmente ayer salvó el partido, porque por momentos Argentina parece que se lo llevaba por encima a Paraguay. Si no hubiese sido porque él los contuvo y un poco tiró abajo a la Argentina, me parece que ayer Paraguay se hubiese quedado sin nada acá en Asunción. Cuéntame un poco del partido, porque de lo que alcancé a ver y apreciar, Silva y Dibu Martínez fueron los grandes protagonistas del encuentro en gran medida, en ese orden también, porque con cómo vino la jornada desde el punto de vista horario, acá el que dice que vio los 5 partidos mintió. Sí, una locura esto de que hayan tenido que acumular los 3 partidos, nos pasa eso. A mí en particular, programar los partidos para el canal Gen en el que trabajo es una locura, porque se juegan todos en simultáneo. Pero sí, Dibu Martínez tuvo una gloriosa, una tapada que es de arquero ganador, que por ahí te van a exigir 2 veces a fondo y respondes en las dos. La que le tapó a Almirón, que es una una de sus corridas épicas, en este caso por la derecha, a diferencia de la Copa América, que se había mandado una corrida por la izquierda en el partido contra Argentina, quedó mano a mano con un ángulo muy cerrado, pero hizo la del Loco Gatti, ¿no? Hizo la de Dios, el Dibu, impresionante. Puso la mano ahí y ahí fue la pelota, la tapó, y en el caso de Anthony fue mucho más exigido. Pero el partido, yo creo que Berizzo cambió a tiempo, porque él empezó planteando una línea de 5 con 3 centrales, con Gustavo Gómez, con Junior Alonso y Omar Alderete, y puso 2 laterales, uno Robert Rojas, que es un central reconvertido en lateral, y Santiago Arzamendia, que es lateral nato, digamos. Y eso, el que sufrió sobre todo fue Robert Rojas, porque no es que estaba jugando de lateral, él arrancaba como de lateral volante, muy en el medio, y quedaba en la cancha se veía inclusive cómo discutían entre ellos porque no le encontraba la vuelta, y Acuña, los Chelsea hicieron un festín, Messi también cuando se volcó por la izquierda, y ahí Argentina tuvo lo mejor, hubo Alderete una que sacó abajo del arco prácticamente. Pero en el segundo cambió Berizzo y puso una línea de 4, ahí reconfiguró un poco el equipo, y ahí sí me parece que no sufrió tanto Paraguay, porque el primer tiempo la pasó muy mal. Para mí fue un partido interesante a pesar del 0-0, con opciones de gol más para Argentina que para Paraguay, pero Paraguay en el segundo tiempo, cuando se acomodó el planteo de jugar de contra, por más que era local, le dio sus frutos, porque en un par de contras pudo inclusive hasta ganar el partido. Una fue la de Almirón y hubo otra de Carlos González increíble sobre el final, que con un solazo la tiró por encima. Pero te diría que Argentina estuvo un poquito mejor, Anthony los salvó a Paraguay, pero Paraguay también tuvo lo suyo. ¿Cuánto le pesó a Argentina la ausencia de Lautaro y que tenga que jugar Joaquín Correa arriba? Yo la verdad creo que lo resolvieron muy bien, porque Correa encontró todo este descalabro que había, como te digo, en la línea de 5, que hacía que Gustavo Gómez tenga que salir a cubrir lo que hacía Robert Rojas, o Alderete de repente tenga que salir casi como un mediocampista centro a buscarlo a Messi. Él encontró esos espacios y sobre todo pivoteó muy bien, tuvo sus opciones. También hubo en el segundo tiempo que le sacó Villasanti de forma increíble. Yo creo que no se resintió tanto Argentina, porque como te digo, llegó mucho, tuvo ocasiones de gol, le faltó o que Anthony tuviera una actuación menos interesante, o un poquito más de fineza. Pero no, yo realmente creo que como es un equipo Argentina, después de mucho tiempo, es realmente un equipo donde hay una idea de juego, creo que no se resiente tanto esa salida. Claudio, el ciclo Berizzo. ¿Cuál es el análisis a día de hoy del ciclo Berizzo? Me parece que ha habido momentos donde el ciclo Berizzo ha corrido peligro, después ha habido una sensación de que quizás el entrenador está sacándole mucho provecho a un equipo que no da para más. ¿Cuál es la sensación real del ciclo Berizzo y del presente de Paraguay?
Bueno, acá la prensa es súper crítica con Berizzo. La mayoría de la prensa es muy crítica. Ayer inclusive había un canto de fuera Berizzo en la cancha. Hay mucha resistencia a nivel local. Este, el equipo no termina de encantar a la gente. El equipo, hay muchos recuerdos constantes, la comparación con el equipo de Martino, el último que jugó un mundial y que encima llegando a cuartos de final, que fue la actuación más interesante de Paraguay en toda su historia. Todavía no ha logrado encantar Berizzo realmente. No creo que su cargo esté en peligro realmente, porque creo que lo viene respaldando la dirigencia de la APF, pero hay una resistencia total. Lo que es curioso, porque de visitante ha sacado buenos resultados, empató en Uruguay, empató en Argentina, pero acá el empate con Perú, el empate con Bolivia de local, realmente ahí le puso a la gente en contra y bueno, después ciertas decisiones, ciertas convocatorias y como pasa siempre, ¿no? Hay gente que quiere que juegue un jugador y no se lo llama o no pone un jugador, tiene algún jugador favorito como Gastón Jiménez que no es del agrado de la mayor parte del público y eso también le ha jugado un poco en contra en este tiempo, así que yo como te digo, no lo veo en riesgo, pero sí es cierto que no hay una resistencia muy grande de parte del público acá en Paraguay. Desde la matemática uno diría, está Paraguay a 2 puntos de Colombia, a 2 puntos del repechaje. ¿Eso es a esta altura ilusionante o frustrante? Teniendo en cuenta que Paraguay, de los próximos 3 partidos, 2 son ante Chile, que Chile parece que se viene cayendo a pedazos. Sí, aparte, bueno, Paraguay le va generalmente bien con Chile. Yo creo que, para serte muy honesto, ¿no? Y siendo, no es solo un análisis del técnico, sino que también es un análisis de la prestación del plantel. Yo creo que hoy Paraguay se aferra principalmente a lo matemático y saber que no está lejísimo de una clasificación. 2 puntos, con una combinación de resultados, hasta puede salir prácticamente en zona de clasificación de este combo de 3 partidos. Pero el gran problema para mí es que hasta ahora no hay una base a lo largo de todas las líneas. No hay un equipo, o sea, se hacen muchos cambios fecha tras fecha, no se encuentra, como te digo, las opciones de ataque, el 9 ese que se está esperando, y eso es lo que preocupa más que nada, y creo que las críticas van por ahí también, en definitiva, porque no hay todavía una consistencia. Berizzo empezó con un juego más de posesión, más de tenencia, esta eliminatoria, y ahora se está volviendo un poquito más pragmático, y en la última conferencia lo reconoció que llegó la hora por ahí de ser un poquito más pragmático, porque después de este combo van a quedar 6 fechas, o sea, nada, estamos a meses de que se defina la suerte de quién va a ir al Mundial y quién no. Entonces, lo matemático, en resumen, lo matemático es la mayor ilusión, me parece, todavía Sí. para Paraguay, y lo que preocupa es lo futbolístico, pero bueno, con Chile, con Bolivia, me parece que va a tener la posibilidad de dar golpes de escena, ¿no? No, y hay un dato importante para todos y que creo que cuando se dice que el calendario no juega al fútbol, yo creo que sí tiene que ver a quién enfrentas y cuándo. Y el hecho de que la próxima jornada sea la jornada 5, es decir, la del domingo es la jornada 5, y después de la jornada 5 se juega la 12 y de ahí la 13. Todas las selecciones en la jornada 5 del domingo van a enfrentar al mismo equipo que van a enfrentar en la jornada 13, que es la primera de noviembre. Y aquellos equipos que tienen ese doble duelo ante rivales directos es o meterse o ya directamente despedirse. Y hablo de Paraguay y Chile. Paraguay y Chile tienen ese doble duelo directo este domingo y el próximo, que es el 10 de noviembre. Y ahí es, ahí es todo. Sí, Paraguay tendría que sacarlo de competencia a Chile y empezar a mirar Sí. a Colombia y bajar, después ver cómo bajar a Colombia o alcanzarlo. Creo que pasa por ahí, ya pensar en un tercer puesto, un cuarto, que está un poquito más lejos, pero pasa por ahí, me parece, por hoy la ecuación de Paraguay, coincido con lo que vos decís. Claudio, te agradezco muchísimo. La verdad que un panorama muy claro de la selección paraguaya, del ciclo Berizzo y de las aspiraciones mundialistas. Es una selección que ha estado toda la eliminatoria ahí, cerquita de los puestos de clasificación, y que me parece nunca estuvo Paraguay en zona de clasificación. No sé si por ahí en alguna de las 2 primeras jornadas, pero siempre estuvo ahí al borde, pero nunca estuvo metido directamente en la zona de clasificación. Creo que Sí, cuando le ganó a Venezuela el primer partido, ahí se metió. sí, arrancó metiéndose en parte de clasificación, pero este año los resultados no lo acompañaron y ahí fue quedando afuera y ahora
le está costando volver a engancharse, pero bueno, yo acá, como profesional que trabaja en Paraguay, espero que lo pueda hacer y que pueda ir al Mundial, por supuesto. Claudio, te agradezco muchísimo. Vamos a ver cómo sigue avanzando esta eliminatoria. Un fuerte abrazo, Claudio. Un abrazo y el agradecido soy yo, Jaime, lo mejor. Muchísimas gracias a Claudio Coronel. Seguimos con el siguiente partido de la jornada, el partido que cerró la jornada, pero ya saben que hoy, a pesar de que a Vizca no le vaya a gustar, no estamos yendo en orden cronológico con los partidos, pero viene un gran amigo de Vizca, un amigo de la casa, Sami Sadovnik. Sami, un gusto que estés acá con nosotros. Se perdió tu visita a tu amigo. No, muchas gracias por la invitación, Jaime. Igual está seguramente pasándola bien, no se va a molestar, no pasa nada. Un gran abrazo y gracias por la invitación. Sami es peruano, muchos lo conocerán por su gran trabajo en Telemundo y los muchos años trabajando acá en Estados Unidos. Sami, antes de entrar en el partido, siempre hay esta rivalidad Perú-Chile, Perú-Chile. ¿Dónde nace la rivalidad Perú-Chile? Futbolísticamente, me imagino se extrapola de un tema de la historia entre ambos países, que va, por supuesto, y data, como ocurre algunas veces entre los países fronterizos. Nos ha pasado también, por supuesto, con Ecuador en algún momento. Pero nos llevamos mejor, Sami, entre nosotros. Sí, sí, aunque hubo un conflicto bastante más reciente que el chileno, pero bueno, sí, esa es otra historia para los archivos periodísticos. Data de la Guerra del Pacífico, fundamentalmente, ¿no? Y de los territorios de Tacna y Arica que estuvieron permanentemente en disputa. Tacna al sur del Perú, fronterizo con Chile, y Arica, que fue, digamos, de alguna manera el punto discordante entre ambos países. Arica, que en algún momento fue territorio peruano, después de la Guerra del Pacífico se anexó a territorio chileno, y ahí es donde virtualmente nace esta rivalidad que se extrapola permanentemente al fútbol y que tuvo además momentos muy importantes, por ejemplo, en el Mundial del 62, donde Perú iba a ser sede en Arica, no clasifica aquel Mundial, que termina clasificando Colombia, y después para el Mundial de Alemania 74, aquellos partidos de ida y vuelta entre Perú y Chile, que se termina jugando un partido extra en Montevideo, en cancha neutral, que gana la selección chilena, que después termina yendo al Mundial jugando aquel partido contra la ex Unión Soviética, donde había sido el golpe de Estado del general Pinochet. Termina jugando con público, pero sin la Unión Soviética en Chile, ¿no? Y clasifica aquella selección Alemania 74. Después, para Argentina 78, Perú empata 1-1 con un golazo de Muñante y termina ganándole 2-0 en Lima con gol de Sotil. Desde la época de Caselli, con Quintano, Figueroa, es decir, hay una larga historia futbolística entre los dos países. Vamos a entrar al partido del día de ayer. Si tuvieras que titularla, es victoria ilusionante, victoria sorpresiva. ¿Qué fue para ti esta sólida victoria peruana sobre Chile, de lo que pensabas en la previa de este partido? Victoria de local, la segunda apenas en esta eliminatoria. Se venía de ganarle 1-0 a Venezuela y ahora se le gana a Chile por 2-0. Yo creo, Jaime, si hay algún estadio y alguna capital que es, la verdad, no digo fácil, pero sí manejable para el resto de los países sudamericanos, ese es Lima. No hay altura, hay buen clima, no hay humedad, no llueve, y Perú, valgan verdades, hasta aquí, jugando de local, había empatado con Uruguay, le gana a Venezuela y anoche le gana a Chile. El resto fueron derrotas. Es verdad que tocó Brasil, es verdad que tocó Argentina, tocó Colombia, por ejemplo, pero es saludable una victoria de local y entregando la valla invicta, ¿no? Porque en esta eliminatoria ha sufrido mucho en el sector defensivo, y ayer me parece, con lo que hizo Gareca, colocando a la sombrita Ramos de titular, después de las falsas actuaciones de Anderson Santamaría, y colocando a Miguel Trauco, el mundialista lateral izquierdo, por López, me parece que de alguna manera ordenó la defensa y por eso entregó la valla invicta, aun cuando Chile me parece que jugó bastante bien y dominó el primer tiempo. A ver, ¿por qué le ha costado a Perú ser consistente, ¿no? Porque Perú era un equipo bastante consistente en la eliminatoria pasada, y creo que en esta eliminatoria, Sami, ha tenido minutos brillantes de fútbol, pero nunca ha redondeado un partido completo. Inclusive aquella victoria en Ecuador, Perú la pasó muy mal en el primer tiempo, y después terminó jugando un gran segundo tiempo. Contra Brasil en Lima también jugó un gran primer tiempo que se puso en ventaja, y después no solamente fue la remontada de Brasil, sino que Perú desmejoró mucho. ¿Por qué le ha costado tanto mantener esa consistencia?
Es esa inconsistencia de la gitanería que decimos nosotros del fútbol peruano, ¿no? Que el jugador se va del partido, se desconcentra. Ayer mismo Chile me parece que hace un magnífico primer tiempo y que tiene oportunidades. Chile ya no tiene esos delanteros matones como Zamorano, Salas, Caselli, etcétera, que le falta, y ayer creo que adoleció de esa situación, porque si no, acaso otra sería la historia. Entra bien a los partidos. Yo creo que la presión de no haber ganado de local, que se zafó un poco con Venezuela, y ojo que también contra Venezuela, jugando con un hombre menos, porque lo expulsaron a Rincón temprano, Venezuela jugó mejor y acaso haya merecido el empate en Lima en el combo pasado. Se va del partido esas desconcentraciones y esa intermitencia a la cual me parece no tenía el equipo de Gareca en la eliminatoria pasada, y por eso ayer, por ejemplo, haya colocado a Pedro Aquino, que volvió a la convocatoria, había estado ausente en la convocatoria del combo pasado, sabe Dios por qué, se hablaba de indisciplina, no quedó muy aclarado, el jugador de las Águilas del América, y ayer ante la ausencia de Tapia creo que hizo una buena mancuerna con Yotún, y eso aseguró también la línea defensiva con las incorporaciones ya mencionadas de Trauco y del propio Ramos, e incluyó a Sergio Peña, que termina siendo fundamental ayer, no solamente con el gol, sino también con el remate previo para el primer tanto peruano. Así que creo que es uno de los puntos que los conoce Gareca, que tiene que trabajar, porque es verdad, ¿no? Digamos, es difícil que una selección te haga 90 minutos medianamente correctos. No lo hizo Brasil tampoco contra Venezuela anoche en Caracas, pero creo que esas inconsistencias le terminan pasando factura a la selección peruana, y por eso no haya conseguido los resultados que hoy o al final de este camino podría lamentar, ¿no? Sí, y lo otro que veía cuando repasaba los nombres, Sami, es que como que hubo un ligero recambio al inicio de este ciclo mundialista, y que ahora nos encontramos en este partido, que quizás es el partido más completo que ha jugado Perú, que tiene más nombres en común con el equipo de la clasificación al Mundial que con lo que inició. La vuelta de Ramos, la vuelta de Aquino, bueno, Peña siempre estuvo, Flores más vale estuvo ausente no por rendimiento, sino por lesiones, y porque DC United no lo soltó cuando todavía estaban en cuarentena. Paolo, que difícilmente será el Paolo de antes de la lesión, pero que está bastante mejor de lo que estaba antes. Es como que la columna del equipo que clasificó al Mundial. Claro, ayer decíamos que apareció el equipo de Gareca, el equipo regular, con la ausencia de André Carrillo, lesionado, con la ausencia de Tapia. Es verdad, Peña, increíblemente, que fue a mi juicio una de las figuras del partido contra Chile, fue el descarte en el Mundial. Peña llegó a hacer el viaje con la selección previo a Rusia y fue aquel número 25 que tenía, o 24, que tenía que quedar fuera de la selección, y el jugador del Malmo quedó fuera de la selección para el Mundial, pero eso lo hizo de alguna manera no tirar la toalla y aparecer de nueva cuenta como pieza fundamental. Es verdad, aparece Ramos otra vez en reemplazo de Santamaría. Yo creo que el tema es que los jugadores llamados, entre comillas, de recambio no dan la talla. Es decir, el torneo local es mediocre. La competencia internacional se nota en Copa Libertadores, donde hace más de una década y media ningún equipo peruano pasa de fase de grupos. Por ahí en la Sudamericana puede ser alguna situación como Cienciano, o en esta Copa Sudamericana Cristal, que pasó hasta los cuartos de final, pero digamos no hay recambios, y han tenido que rescatar a Farfán, que ha regresado al fútbol peruano, que viene de una lesión y que, a pesar de estar jugando en un torneo, reitero, local mediocre, por lo menos todavía marca una diferencia, y físicamente se le vio mejor que Paolo, que es verdad que está arrastrando, y lo dijo ayer en la conferencia de prensa, todavía no sabe cuánto más esa rodilla lo va a dejar jugar con tranquilidad, porque se nota diezmado y no ha tenido minutos de competencia, pero no hay mucho recambio, y es verdad. ¿De dónde sacar? ¿Sabes qué me lleva a pensar esto, Sami? Por los nombres que das y la jerarquía de esos nombres, que si bien hubo gente que entró, que quizás futbolísticamente estaba en un mejor momento, Gareca nunca encontró el reemplazo desde el liderazgo. Y por eso para él es importante tenerlos ahí, a pesar de que futbolísticamente ya no eran lo que eran, para que le mantengan la estructura jerárquica a la interna, ¿no? Es la explicación que uno encuentra para la cantidad de retornos que ha tenido y que van de la mano con la mejoría en el rendimiento. Ahora, es una selección, a diferencia de otras, digamos, hemos pasado y hemos conocido a lo largo de la historia del fútbol peruano de situaciones
de camarillas, de indisciplinas al interior de la selección, incluso en una Copa del Mundo como España 82. Esta selección, a diferencia de otras, efectivamente puede tener varios líderes como Farfán, Guerrero, el propio Galese, pero es una selección compacta, de grupo. Por eso, por ejemplo, cuando aparecía gente como La Padula, uno pensaba que por ahí no iba a ser piña y no va a ser grupo, y a La Padula se la recibió muy bien. De esas piezas de recambio de las cuales hablas, se han tenido que importar porque en el torneo local no aparecen. Sí. Es decir, hablan de Alex Valera, el jugador de Universitario, no da la talla, a mi juicio, que ha sido convocado al final, y por eso se tuvo que tomar mano de La Padula. Se ha tenido que tomar mano para la Copa América y en esta convocatoria de Santiago Ormeño, por ejemplo. O sea, es decir, buscar de dónde poder colocar algunos jugadores, porque la verdad del ámbito local no hay muchos y no dan la talla. Cartagena creo que es una buena carta en la mitad de la cancha, y después no hay mucho más. Y el liderazgo es cierto, o sea, Paolo y Farfán marcan una diferencia. Paolo es el capitán, Paolo es el referente, pero cuando no ha estado Paolo, el equipo ha estado compacto, y creo que en ese sentido uno de los grandes trabajos en la interna que ha hecho Gareca es eso, tener un grupo sólido, y la clasificación al Mundial les vino muy bien porque virtualmente sigue siendo la base. El Perú hoy tiene un punto menos que lo que tenía ante estos mismos rivales con las respectivas localidades y visitas para el Mundial pasado, lo cual es totalmente comprensible porque si tú revisas esa tabla, y perdón que no te la pases a mí, pero está en No, mi Twitter. Acá la tengo. Está en mi Twitter. Casi todos están iguales. ¿Por qué? Porque Brasil ha ganado todo. Entonces, el hecho de que claro, el hecho de que estés con un punto menos de lo que estabas en el Mundial pasado es totalmente entendible y no es preocupante de cara a la matemática final. Lo que sí es que Perú va ahora a una cancha donde en cancha nunca ha ganado, que son los 3 puntos que recibió la eliminatoria pasada por la mala alineación de la selección boliviana. Y ese puede ser un punto de quiebre, ¿no? Es decir, ahí vamos a ver la comparativa de si Perú puede ratificar en el campo esos 3 puntos que son los que efectivamente hicieron que sea Perú el que fue al repechaje y no la selección chilena en la eliminatoria pasada. Claro, yo dificulto mucho que haya un caso como el de Escobar para la eliminatoria pasada y que en la mesa Cabrera, Cabrera, perdón, que se puedan sacar en esos puntos ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, se perdieron 2 puntos con Uruguay, se perdieron 3 puntos con Colombia. Hablo en condiciones de local, ¿no? Donde debe sacar una ventaja importante. La eliminatoria pasada también se ganó en Quito, se vuelve a ganar de visitante en Ecuador. Ahora tienen que sacarlo en La Paz, ¿no? Que es una plaza complicada, que, digamos, hay jugadores que militan en el ámbito de altura. Yo no creo que esto de hacer 2 equipos, Marcarián lo hizo alguna vez y fue un desastre porque perdió los 2 partidos, perdió el partido de Lima y perdió el partido de La Paz, con 2 selecciones totalmente diferentes, puso la mayoría de jugadores de Melgar, de Arequipa y de Cienciano, acostumbrados, entre comillas, a jugar en la altura. Entonces, digamos, si ves la tabla, efectivamente, hoy estás a 3 puntos del quinto, que es Colombia. Tienes un punto menos que la propia selección paraguaya. Entonces, digamos, está todo muy compacto. O sea, Brasil ya se cortó solo, Argentina va a ir al Mundial, igual que Uruguay, y me parece que Ecuador. De ahí, de esos 4 primeros, por ahí Colombia tendría, aunque Colombia está a 2 puntos también, ¿no? Y Paraguay tiene un punto más que Perú. Entonces, digamos, eso está bastante compacto. Creo que Chile ayer queda malherido en lo anímico, en lo futbolístico, y en lo matemático. Sí, ya comienzan a Lazarte, que agarró, digamos, esta papa caliente, pero estos combos de 3 partidos, en noviembre son 2, comienzan a marcar un poco el derrotero, ¿verdad?, del eliminatorio. Es que lo hablaba con nuestro amigo Copán Álvarez en el programa de CONCACAF, y es que las triples jornadas premian mucho más la profundidad que la calidad. O sea, premian mucho más al equipo que tiene menor diferencia entre titulares y suplentes que al que tiene un mejor 11, pero no una buena banca. Y que tiene un mejor fondo de armario, ¿no? Brasil ayer, digamos, yo digo que fue un equipo mixturado, porque mira, los nombres serían titulares en cualquier equipo, pero se da el lujo de debutarlo a Guillermo Arana, de ponerlo a Gerson, Lucas Paquetá, que pasa por un gran momento, igual que Gabigol o Berton Ribeiro. Entonces, selecciones, por eso, digamos, lo que hizo Gareca esta vez es la segunda vez que Gareca tiene una convocatoria tan amplia. La primera había sido de 32, esta fue de 30. Se le había criticado en el combo pasado que había convocado solamente a 27 o 26. Necesitas, porque primero, no tienes un gran fondo de armario, segundo, son 3 partidos, después tienes a los amonestados o apercibidos, después tienes a los lesionados. Entonces, digamos, no hay una gran baraja ni una gran carta. Entonces, aquí hay equipos que se van a cortar solos y otros que van a estar
yo creo que hasta el final peleando, ¿no? Digamos, Ecuador y Uruguay tienen un tanque de oxígeno enorme, sí, sobre todo por lo que han hecho y a lo que viene. Y entre Colombia, que me parece que está un escalón o dos por encima de Paraguay y de Perú, tiene la gran oportunidad de llegar al repechaje. Pero todavía falta, ¿no? Todavía estamos... falta mucho. Puede ser para peor o para mejor. Sami, te agradezco muchísimo. La verdad que un gusto conversar contigo. Ya nos encontraremos nuevamente. Un abrazo, gracias por la invitación, Jaime. Muchísimas gracias a Sami Sadovnik y vamos a cerrar este episodio de Fútbol Infinito de la Conmebol en esta primera de las 3 jornadas desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá con Tito Puchetti, que está rumbo a Barranquilla. Tito, qué gusto que estés acá con nosotros. Jaimito, qué gusto. Te mando un fuerte abrazo. Qué bueno, gracias por invitarme a Fútbol Infinito, porque es el deporte infinito, definitivamente. El nombre lo eligió Vizca, como gracias está de vacaciones. Tito, a ver, ciclo Reinaldo Rueda. Colombia pasó de estar contra las cuerdas a ser un equipo sólido que está invicto con Rueda, que estaba bastante cómodo, digamos, en la mitad alta de la tabla, al menos desde las sensaciones. Veo que no coincides mucho conmigo. No, estoy de acuerdo, están de acuerdo. O sea, Reinaldo ha dirigido 6 partidos, ha hecho 10 puntos, con ese porcentaje de rendimiento clasifica a cualquier equipo de tercero. Está haciendo puntajes de tercero. Ha jugado 2 partidos de local, de los 2 partidos de local ha sumado 4 puntos, teniendo en cuenta que uno de esos locales fue Argentina, ¿no? Y no ha perdido, y ha jugado muchos partidos de visitante. 4 partidos, le empató a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, y trajo de la anterior administración un empate Colombia contra Chile, cuando precisamente Reinaldo dirigía a Chile. Entonces, creo que Colombia ya ha recuperado los puntos perdidos contra Uruguay en casa. Todavía tiene una deuda en diferencia de goles por esa tremenda goleada en Ecuador, en Quito del 6-1, la famosa goleada. Pero Reinaldo ha ido recuperándose de a poco. Lo que pasa es que esto no se recupera de un día para otro. En Colombia quieren que ganemos todos los partidos, y así no es. Esto es de aquí hasta el final. Viene la parte compleja, ¿no? Porque ahora este domingo se paga la jornada 5 y sí, en la 1 de noviembre es la 13, que será ante los mismos rivales. Y tienes el caso, por ejemplo, de Perú, que tiene los 2 partidos con Bolivia, tienes el caso de Ecuador, que tiene los 2 partidos con Venezuela, y el rival que le faltaba a Colombia es el doble partido contra Brasil, y que seguramente será un Brasil que no ha clasificado todavía al Mundial, al menos en este partido, y el de noviembre me parece que también. Eso desde el presupuesto, Tito, ¿cuán real es la tabla y cuánto de proyección falsa tiene? No, las cuentas mías, yo hago mis cuentas. Colombia tiene 5 partidos de local y uno de esos contra Brasil. ¿Sí? Colombia, para mí, después de hacer muchas sumas y restas, creo que con 27 puntos está dentro. Para mí Brasil está clasificado matemáticamente por todos los resultados que se vienen dando, por la lucha, por todo. Entonces, si usted con el 50% del rendimiento clasifica, Colombia si gana sus 4 partidos sacando el de Brasil, que lo puede perder, del local, estamos sobre 25 puntos, tendría que ir a buscar 2 puntos más de visitante o una victoria. Y hay visitas que usted puede ir a robar, no es que sea fácil, ¿no? Respeto total, pero contra Venezuela hay que ir a sumar en Venezuela, definitivamente, y robar algún otro punto por ahí en alguna otra visita de las que tienen que hacer, y ahí estás adentro, me parece. Esas son las cuentas que yo hago. Yo creo que Colombia, mientras ahora, eso poniendo los 27 punto óptimo para ocupar el 4º lugar, pero Uruguay tiene 3 partidos de local, Ecuador tiene 3 partidos de local. Los primeros puntos que ha conseguido Ecuador, que no ha sido en la altura, son los que acaba de conseguir en Guayaquil. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Sí. Entonces yo creo que con 27 puntos está bien. Volviendo o entrando al partido de ayer, Tito, la sensación que transmite Colombia es que es un equipo duro de vencer, más allá de si gusta o no gusta, que es un equipo que sufre poco los partidos. Ese creo que es el término que me parece a mí a la distancia. ¿Cuál es tu reflexión del partido? ¿Cuáles son tus puntos altos y bajos del empate en Montevideo? Yo creo que sabe sufrir. No es que no sufra. Que pasa el sufrimiento, pasa el vendaval y no deja hundir al barco. O te lo salva Ospina, o te lo salva Cuesta, como pasó ayer, o te lo salva Barrios. No se hunde.
Viene el vendaval y logra superar y sigue sumando. Queiroz, tal vez, de lo que dejó Queiroz fue una frase. Dijo, la eliminatoria sudamericana es el arte de sumar puntos. Y en eso lo ha hecho Rueda en 6 partidos. Eso conformó a ese equipo. Ese equipo que si no te gana y no te juega bien, no te pierde. Y eso es un plus muy grande. Y ha jugado un par de partidos muy bien. Y los 2 partidos que jugó muy bien los ganó. Y fue contra Perú, que hoy nos damos cuenta de lo importante que fue ganarle a Perú. Perú revivió en esta jornada. Y le ganó muy bien a Chile de local, con la nuestra. ¿Qué es la nuestra? Lo que llamamos nosotros la nuestra es jugar con un enganche, Juan Fernando Quintero, es jugar con laterales profundos, que es Muñoz, y por la otra banda Jairo Moreno, es jugar con 2 delanteros, porque jugó Dován y jugó Borja en ese momento, y jugó Santos Borré, con la nuestra, con la que clasificó Pekerman al Mundial de 2014 y de 2018. Entonces, creo que se han recuperado sensaciones, se ha recuperado identidad, no todas las veces. Sabe que a Uruguay no se le podía jugar con el equipo que se puso a Chile de local. A Brasil no se le va a poder jugar como se le intentará jugar a Ecuador. Entonces yo creo que ha identificado los escenarios, los momentos, y por eso ha venido sumando en cada uno de los partidos. ¿Qué nombres de Rueda uno podría decir recambio generacional? Porque creo que ha consolidado nombres que ya fueron convocados con Queiroz, pero que nunca acabaron como de asentarse como protagonistas. Sí, lo bueno de Colombia es que Falcao todavía está dando una prestación a Colombia y Duván Zapata ya tiene 30 años, Muriel ya tiene 30 años. Entonces, en esta ocasión no le toca hacer un recambio generacional. Davinson ya es un gran general y tiene 24 años. Mina es un gran general con un mundial encima, jugando ya hasta octavos de final y ya tiene 24 años, no le tocó. Por ahí Cuesta, que viene un poquito más atrás, que lleva 2 partidos en la selección y tiene un rendimiento de como si tuviera 200. ¿Sí? Por ahí Jairo, que ya había sido llamado, lo ubicó donde juega Jairo, porque Queiroz lo ponía de interior, lo puso de lateral izquierdo. Infortunadamente se le ha lesionado en Copa América y ahora, después de haber hecho una gran campaña, llamó a Mojica y Mojica le terminó. Mojica es del proceso anterior también, porque Pekerman, sí, claro, jugó el Mundial. Entonces yo creo que no le ha tocado a Reinaldo lo que hizo en Ecuador, por ejemplo, que le tocó a echar grandes generales, ¿no? Hurtado, que no se quería ir y le tocó mover en Ecuador y con una nueva generación clasificó al Mundial. No, Reinaldo no tiene que hacer eso. Reinaldo afortunadamente va a despedir una generación gloriosa, pero ya hay unos jugadores formados en Europa al alto nivel que le pueden dar una gran mano. Me parece que ha ganado protagonismo Díaz y Santos Borré, que por ejemplo eran convocados pero sin tener una gran relevancia bajo Queiroz, o lo estoy viendo mal. Sí, tiene que ver con la infortunada ida de James Rodríguez tan tempranera a los 30 años, se necesitaba otra figura y como que emerge las acciones de Luis Díaz, haciendo una tremenda campaña en la Copa América, para muchos el mejor jugador. Yo creo que después de Messi fue tal vez el más destacado. Un tipo que es el goleador, siendo extremos, el goleador de la Primera Liga, y un extremo goleador cuesta mucha plata. Entonces James era un volante goleador y ahora tenemos un extremo goleador. Y yo creo que esa ausencia de James la han podido de alguna manera capitalizar en un primer instante Luis Díaz y algo Santos Borré. El partido reciente no fue muy bueno de Santos Borré, creo que fue el hombre que quedó en deuda, pero es un jugador de categoría que puede volver a su nivel. Tito, para ir cerrando, te pregunto por Uruguay, porque estamos haciendo esto porque fue imposible que alguien vea todos los partidos y como se lo he dicho a otros colegas, quien dice que vio los 5 partidos mintió. Es muy difícil ahora. ¿Te sorprendió que Uruguay como que no estuvo tan fino el día que vuelve Suárez y que el partido contra Ecuador, el partido contra Bolivia con Álvarez, Martínez y casi el mismo 11, el equipo era un equipo mucho más dinámico, pareció mucho más dinámico? Uruguay está en un cambio de estilo tremendo. Y es una bendición que hayan llegado nuevos valores a Uruguay, pero Uruguay se acostumbró a ganar, a estar en los mundiales, a ganar una Copa América, a ser cuarto en un campeonato del mundo, teniendo bestias en el buen sentido, o sea, tremendos jugadores en las áreas, ¿sí? Eran los 2 defensores que eran superestrellas y los 2 nueves. Y el medio campo era para Garganos, para Arévalo Ríos, para Russo Pérez, que simplemente era un trámite muy corto para que estuvieran en un área defendiendo y en un área atacando. Y de pronto te llega una generación donde están Bentancur, donde está Vecino, donde está Valverde, donde está de Arrascaeta, donde está, mejor te llegan los mediocampistas y hoy tienes que pensar en renunciar en uno de los 9
para intentar dominar el juego, porque ya tienes está De la Cruz, ya tienes futbolistas para dominar el juego, no solamente para no dominarlo y solamente ganar los partidos, porque los partidos se ganan en las áreas, pero se dominan en la mitad. Entonces está en ese cambio de estilo porque le cayó una generación que juega. Uruguay ganaba, no jugaba, sino dominaba los partidos, no dominaba los partidos, los ganaba en las áreas, y ahí se definen los marcadores. Y ahora le llegó toda una generación, no digo que le cayó del cielo, pero una generación de buen pie, que puedes dominar el partido. ¿Cómo no vas a aprovechar a Bentancur, a Vecino, a Valverde, ¿no? De Arrascaeta, grandes futbolistas. Entonces me parece que está en ese camino, hay gran discusión de que no estén los dos nueves. ¿Cómo no van a estar si juegan 117 goles entre los dos? Pero ojo, si yo saco 9 y este me produce mucho juego, ahí está la discusión, ¿no? Sí. ¿Qué prefiero? Tito, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Creo que es nuestra época favorita cuando tenemos eliminatorias. También es la época más compleja de conectarnos. Tú estás en un aeropuerto, yo llegué esta mañana de vuelta a los Estados Unidos y la verdad que, sabes que nos encanta el fútbol y nos podemos sentar horas a desglosar fútbol. Pero la pasión con la que hablamos, y lo puedo marcar hoy que he hablado con 5 colegas para hacer este programa, la pasión con la que hablamos de la eliminatoria, no solamente de nuestras elecciones, creo que no la podemos comparar con otro torneo. Es verdad, cuando juega la selección de uno es otra cosa, Tito, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Jaime, un fuerte abrazo, que la siga rompiendo en Fútbol Infinito. Muchas gracias a Tito, muchas gracias a Milena, muchas gracias a Claudio, a Sami, a Carlos Morán y a todos los que nos acompañaron hoy en este episodio especial de Fútbol Infinito, donde hicimos un recorrido de todos los escenarios de la CONMEBOL. Nosotros nos despedimos de ustedes, nos reencontraremos el próximo domingo con otra entrega más, con otro resumen de la eliminatoria de CONMEBOL. A nombre de Javier Macías, espera de que Vizca vuelva de vacaciones, será hasta la próxima.